Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Ingeniería Antrópica. Hoy vamos a resolver un ejercicio de parcial de física del ingreso, o sea, física preuniversitaria. El ejercicio dice lo siguiente: Juan sale de vacaciones y se aloja en el hotel El Remanso. Al ingresar a la habitación enciende la luz y ve una cucaracha negra, alejándose en línea recta a 1,5 metros sobre segundos. Inicialmente Juan se encuentra a 90 centímetros detrás del insecto y se acerca hacia este con una rapidez inicial de 0,8 metros sobre segundo, desarrollando una aceleración de módulo de 4,56 metros sobre segundos al cuadrado. Tomar un sistema de coordenadas cartesianas con origen en la cucaracha y sentido positivo hacia la izquierda. A. ¿Logrará Juan alcanzar la cucaracha antes de que se pueda esconder bajo un mueble ubicado a 1,5 metros del origen del sistema de coordenadas? De ser así, indicar posición y tiempo de encuentro. Bueno, primero que nada, vamos a dibujar a nuestra cucaracha. Más o menos ahí. Hagamos un sistema de referencia en la cucaracha, como nos pide el ejercicio, con sentido positivo hacia la izquierda. Eso acá sería mi sentido positivo. Y bueno, acá tengo todo el eje. Básicamente Juan se encuentra, como decían, 90 centímetros atrás de la cucaracha. O sea, digamos que estos son 90 centímetros. Y tenemos las velocidades, ¿no? Tenemos la velocidad. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la cucaracha se aleja en línea recta a 1,5 metros sobre segundo. Entonces vamos a escribir por acá, vamos a poner como la velocidad de la cucaracha es de 1,5 metros sobre segundos. Tenemos que Juan se encuentra a 90 centímetros detrás del insecto y se acerca hacia este con una rapidez inicial de 0,8 metros sobre segundo. Entonces tenemos la velocidad de Juan es de 0,8 metros sobre segundos. Desarrollando una aceleración de módulo, entonces tenemos el módulo de la aceleración de Juan, ¿no? Va a ser de 4,56 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Todo esto sería vectorial unidimensional. Entonces lo que hacemos es planteamos la ecuación horaria de la cucaracha, ¿no? Tenemos a nuestra R, que llamamos posición de la cucaracha, nuestra R en X. Por conveniencia la vamos a llamar X de t. Entonces va a ser la X, la posición de la cucaracha en función del tiempo. Esto va a ser igual a la posición inicial de la cucaracha más la velocidad de la cucaracha por el tiempo menos un tiempo de referencia, que en este caso nuestro tiempo de referencia va a ser 0 segundos, porque vamos a suponer que el ejercicio arranca ahí, arranca en ese instante. Entonces tenemos nuestro tiempo de referencia 0 segundos. Nuestra posición inicial de la cucaracha, como el eje de coordenadas está ahí, entonces va a ser de 0 metros. ¿Sí? Esta sería la posición de la cucaracha. Y tenemos a la posición de Juan en función del tiempo. Esto va a ser igual a la posición inicial de Juan más la velocidad de Juan por el tiempo menos el tiempo de referencia más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo de referencia al cuadrado. Por lo tanto, de acá tenemos como datos, tenemos que la posición inicial de Juan es 90 centímetros atrás de la cucaracha. Por lo tanto va a ser de menos 0,9 metros, ¿no? Serían 90 centímetros. Tenemos la velocidad de Juan, que es dato, esta dijimos que es de 0,8
metros sobre segundos. Como va en el mismo sentido de la cucaracha que se está moviendo para la izquierda, entonces el ejercicio decía que para la izquierda es positivo. Luego el tiempo de referencia es al mismo tiempo que empieza el ejercicio. Está apareciendo la cucaracha. Todo esto podemos decir que el tiempo de referencia es también 0. ¿No? Y tenemos la aceleración de 4,56 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, nos pide: ¿logrará Juan alcanzar la cucaracha antes de que se pueda esconder bajo un mueble ubicado a 1,5 metros del origen del sistema de coordenadas? De ser así, indicar posición y tiempo de encuentro. Entonces, es un problema de encuentro. Cuando es un problema de encuentro, planteamos el encuentro. En el encuentro igualamos ambas posiciones, porque si se encuentran se van a encontrar en la misma posición. Entonces va a ser la posición de la cucaracha evaluada en el tiempo de encuentro va a ser igual a la posición de Juan evaluada en el tiempo de encuentro. Entonces igualamos ambas ecuaciones horarias de la posición y tenemos que, como varía 0 metros la posición de la cucaracha, me va a quedar que es la velocidad de la cucaracha por el tiempo de encuentro. Ahora todo lo que es t es tiempo de encuentro. Y del lado de Juan tenemos a la posición inicial de Juan más la velocidad de Juan por el tiempo de encuentro, siendo el tiempo de referencia también 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, el tiempo de encuentro al cuadrado. Por lo tanto, seguimos resolviendo el ejercicio, podemos reemplazar los valores. Me quedaría la velocidad de la cucaracha, dijimos que es de 1,5 metros sobre segundos por el tiempo de encuentro, va a ser igual a menos 0,9 metros, más la velocidad de Juan era de 0,8 metros sobre segundos por el tiempo de encuentro, más un medio de la aceleración que es 4,56 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Ahora tenemos una ecuación con una sola variable, que es el tiempo de encuentro. Entonces de acá podemos despejar el tiempo de encuentro. Y de esa forma, como es una cuadrática, igualamos a 0. Entonces me quedaría que un medio por 4,56 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado más 0,8 metros sobre segundo menos 1,5 metros sobre segundo, todo esto multiplicado por el tiempo de encuentro, menos 0,9 metros. ¿Sí? Y esto sería igual a 0. Entonces, esto tenemos a nuestro término. Este es nuestro término cuadrático, que lo podemos llamar A. Nuestro término lineal, que lo podemos llamar B. Y nuestro término independiente, que lo podemos llamar C. Como tenemos una cuadrática, esto se puede resolver fácilmente con la ecuación de Bhaskara, ¿no? Lo que sería menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. De esta forma vamos a obtener ambas raíces, que serían las respuestas. Tendríamos un tiempo de encuentro, llamémoslo 1, y un tiempo de encuentro, llamémoslo 2. Porque como es un polinomio de segundo grado, tiene dos soluciones como máximo. Por lo tanto nos va a dar dos respuestas. Resolviendo esto, nos darían dos respuestas, de las cuales una va a ser un tiempo de encuentro positivo, que va a ser igual a
0,8 segundos. ¿Sí? El otro tiempo que nos da va a ser un tiempo negativo. El tiempo negativo, por lo tanto, no es la respuesta. No puede haber un tiempo negativo. Una vez que tenemos el tiempo de encuentro, ahora lo siguiente va a ser reemplazar este tiempo de encuentro en la posición, ¿no? Si nos pregunta cuál es la posición cuando se encuentran Juan y la cucaracha, entonces el X de encuentro, quiero decir, en realidad acá me equivoqué. Tenemos que, por ejemplo, el X de la cucaracha, evaluado en el tiempo de encuentro, que dijimos que va a ser igual al X de Juan, evaluada también en el tiempo de encuentro, esto puede ser igual, nos hacemos acá abajo, la X de la cucaracha, evaluada a los 0,8 segundos, esto es igual a 1,5 metros sobre segundos por 0,8 segundos. Y esto nos va a dar de respuesta 1,2 metros. Por lo tanto, se van a encontrar a los 0,8 segundos y a los 1,2 metros. ¿Sí? Recuerden que este tiempo, como es el de la cucaracha es igual al de Juan, pueden reemplazar este tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones que van a llegar al mismo resultado. Sonido de mate. Entonces, el punto 1 nos pedía: ¿logrará Juan alcanzar la cucaracha antes de que se pueda esconder bajo un mueble ubicado a 1,5 metros del origen? Como se encuentran a 1,2 metros del origen, esto significa que Juan logra alcanzar la cucaracha. Porque 1,2 metros es 30 centímetros antes de 1,5. Por lo tanto, podemos decir que Juan logra alcanzar la cucaracha. Entonces lo logra. El punto dice: de ser así, indicar posición y tiempo de encuentro. Bueno, entonces tenemos el tiempo de encuentro 0,8 segundos y la posición a 1,2 metros del origen de coordenada. ¿Sí? Esa sería la posición y el tiempo de encuentro. El punto B dice: ¿qué velocidad tiene la cucaracha cuando recorrió 0,5 metros? Como vimos, la ecuación de la cucaracha es MRU. Esto es algo que no señalé, lo señalo ahora. Vemos que la cucaracha tiene una ecuación de MRU. Y Juan es MRV. La cucaracha es MRU porque no tiene aceleración. Y Juan es MRV porque varía su velocidad, por lo tanto tiene aceleración. ¿Sí? Como el ejercicio no dice que la cucaracha acelera, desacelera o frena, entonces significa que la cucaracha está yendo a velocidad constante. Entonces, ¿qué velocidad tiene la cucaracha cuando recorrió 0,5 metros? Si la velocidad de la cucaracha es constante, entonces la velocidad de la cucaracha va a ser de 1,5 metros sobre segundo todo el recorrido. O sea, todo el recorrido del problema va a tener esta velocidad. Por lo tanto, también es la respuesta del punto B. Luego dice: realizar un gráfico de R sub X como función del tiempo para Juan y la cucaracha. Bueno, este lo puedo hacer en este espacio que tengo acá. ¿No? El punto C. Tengo mi eje. Se me va mal. No, está bien, si era la posición del tiempo. En función del tiempo podemos hacer que sea algo así. Algo así. Entonces tenemos nuestra posición en función del tiempo y nuestro tiempo en el eje de abscisas. Veamos, tenemos por ejemplo la cucaracha parte del 0 en X, o sea, su posición inicial es en el 0 y luego va a velocidad constante
Por lo tanto, en un gráfico de posición en función del tiempo para MRU, esto es una recta con pendiente positiva. ¿Sí? Supongan que hace algo así. Podemos marcar algunos tiempos. Y la de Juan comienza en menos 0,9 metros. Supongamos que está por acá. Esto no está a escala. Lo pueden hacer a escala. Esto va a estar en metros. Ojo, y esto va a estar en segundos. Así. Y la de Juan, como tiene aceleración, si vemos la ecuación horaria de Juan, ¿no? Vemos esta. En MRV vemos que el tiempo está al cuadrado, que es un polinomio segundo grado, por lo tanto es una parábola. Y como acelera, la aceleración es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, haría una cosa así. ¿No? O mejor dicho, vamos a hacer que corte. Bueno, ustedes lo pueden hacer mucho mejor, lo voy a hacer como 3 veces. Más o menos ahí, ¿no? Vamos a borrar acá, donde esto va a ser el tiempo de encuentro, que dijimos que esto es, este va a ser mi tiempo de encuentro, que son 0,8 segundos, y tenemos nuestra posición en función del tiempo, que esto dijimos que es 1,2 metros. Por lo tanto, así quedaría la gráfica. La de la cucaracha. Esta sería la de la cucaracha. Y el otro sería el de Juan. De esta forma estaría terminado el punto 1C. ¿Sí? Marcando el tiempo de encuentro y la posición de encuentro. Pasamos al siguiente punto. Dice, a partir del siguiente gráfico obtener todos los datos cinemáticos que nos brinda el mismo y luego redactar una situación que concuerde con lo que dicho gráfico representa. Entonces veamos qué datos tenemos. Tenemos punto A, B, C y D, un gráfico de velocidad en función del tiempo. Por lo tanto tenemos que nuestra velocidad A, ¿no? Que la podemos llamar así, velocidad A simplemente, va a ser de 72 metros sobre segundo. Nuestra velocidad B vemos que es de 36 metros sobre segundo, ¿sí? Fíjense, está acá en estos. Acá dice 72, acá dice 36. Nuestra velocidad C vemos que es la misma, es de 36 metros sobre segundo. Nuestra velocidad D va a ser de 96 metros sobre segundo aproximadamente. Y nuestra velocidad en E es de 0 metros sobre segundo. Tenemos también los tiempos. Digamos que nuestro tiempo A es de 0 segundos. ¿Sí? Cuando la velocidad vale 72, el tiempo vemos que vale 0 segundos. Cuando la velocidad B vale 36, el tiempo podemos decir que vale 3 segundos. Nuestro tiempo C vemos que es constante, o sea, sería 6 segundos, quiero decir. ¿No? Es constante la velocidad. 6 segundos. Nuestro tiempo D es de 8 segundos. Y nuestro tiempo E es de 10 segundos. Entonces, obtener todos los datos cinemáticos. Como los temas que se vieron fueron de MRU y MRV, está hablando de los desplazamientos, las posiciones.
y la aceleración. Entonces calculemos las aceleraciones. Vemos que acá en el primer tramo tenemos una desaceleración, ya que disminuye su velocidad, ¿no? Vamos a llamarlo la aceleración AB. Esta sería mi aceleración BC. Esta es la aceleración CD. Y esta es la aceleración DE. Entonces calculemos cada una. Veamos qué resultados tenemos. Entonces nuestra aceleración AB, recordemos que nuestra aceleración va a ser el delta B sobre delta T. Por lo tanto, esto va a ser mi velocidad final en ese tramo, o sea, velocidad B menos mi velocidad inicial, todo sobre el tiempo en B menos mi tiempo en A. ¿Sí? Que sería el tiempo final menos tiempo inicial de ese tramo. Reemplazando valores me quedaría 36 metros sobre segundos menos 72 metros sobre segundos dividido 3 segundos menos 0 segundos. ¿Sí? Y esto nos estaría dando menos 36 dividido 3, esto es menos 12 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos lo mismo con las siguientes aceleraciones. La aceleración de BA no, perdón. Esta es la de BC. Va a ser la velocidad en C menos la velocidad en B, todo sobre el tiempo en C menos tiempo en B. Vemos que la velocidad en C sigue siendo 36 metros sobre segundo y la velocidad en B es la misma. Dividido el tiempo en C, que son 6 segundos, menos 3 segundos. Esto es igual a 0 metros sobre segundo, ya que en el numerador tenemos el mismo número restante. Luego la aceleración CD va a ser la velocidad en D menos la velocidad en C, dividido tiempo en D menos tiempo en C, esto es 96 metros sobre segundos menos 36 metros sobre segundos, dividido 8 segundos menos 6 segundos. Esto sería 60 dividido 2, esto es 30 metros sobre segundos al cuadrado. Acá también era al cuadrado. Luego tenemos nuestra aceleración DE, que va a ser la velocidad en E menos la velocidad en D, dividido el tiempo en E menos el tiempo en D. La velocidad en E vemos que son 0 metros sobre segundos, menos 96 metros sobre segundos, dividido 10 segundos menos 8 segundos. Esto sería menos 96 dividido 2, que esto es igual a menos 48 metros sobre segundos al cuadrado. Y hasta acá estamos con las aceleraciones. Ya las calculamos todos, tienen sentido, ¿no? En el primer tramo vemos que disminuye la velocidad, está bien que nos dé aceleración negativa. El segundo tramo se mantiene constante, por lo tanto no tiene aceleración. El tercer tramo aumenta la velocidad, por lo tanto la aceleración es positiva. Y el último tramo disminuye la velocidad hasta detenerse y por lo tanto la aceleración es negativa. Luego, una vez que obtuvimos las aceleraciones, podemos calcular los desplazamientos, ¿no? De cada uno de los trayectos. Entonces tendríamos vamos a diferenciarlo,
como nuestro delta X, llamémosle delta X AB, nuestro delta X BC, nuestro delta X CD y nuestro delta X DE. No hace falta marcarlos en el gráfico, simplemente es como de referencia, para que veamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que veamos los tramos solamente. Entonces nuestro delta X AB, como es MRV, ¿no? ¿De dónde saldría este delta X? ¿No? Para empezar, vamos a definir de dónde sale el delta X. Yo tengo, como la ecuación horaria es mi x de t es igual a mi x0 más mi velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial del tramo más 1/2 de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicio del tramo al cuadrado, ¿no? Si yo paso este x0 de acá, lo paso restando, recordemos que x de t menos x0, esto es mi delta x. Me va a dar el desplazamiento de ese trayecto. Por lo tanto, cada uno de los desplazamientos va a estar dada por la velocidad inicial de ese trayecto, por el tiempo que dura el trayecto, por así decirlo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo que dura el trayecto al cuadrado. ¿Sí? T menos T0 es el tiempo que dura el trayecto. Por lo tanto, tenemos nuestro delta X AB. Esto va a ser igual a la velocidad inicial de este tramo, que va a ser mi velocidad en A, por el tiempo, que acá, escribamos, este va a ser el tiempo en B menos el tiempo en A, lo que dura el trayecto, más 1/2 de la aceleración AB por el tiempo B menos tiempo A al cuadrado. ¿Sí? Y así con cada una. Escribimos el delta XBC, el delta XCD y el delta XDE. Acá sería la velocidad en B por el tiempo C menos tiempo B más 1/2 de la aceleración BC por el tiempo C menos tiempo B al cuadrado. Luego esta es velocidad en C por el tiempo D menos tiempo C más 1/2 de la aceleración CD por tiempo D menos tiempo C al cuadrado. Y por último tenemos nuestra velocidad en D por el tiempo en E menos el tiempo en D más 1/2 de la aceleración de E por el tiempo E menos el tiempo en D al cuadrado. ¿Sí? Una vez que tenemos las 4 ecuaciones escritas, si reemplazamos los datos y resolvemos, en 210 metros, 108 metros, 87 metros y 168 metros. ¿Sí? Por lo tanto, ya calculamos todos los datos cinemáticos. Calculamos el desplazamiento de cada trayecto, la aceleración de cada trayecto, la velocidad y el tiempo de cada trayecto. ¿Sí? Entonces, lo que nos pide este ejercicio es exactamente esto. ¿Sí? También podrían escribir en vez del desplazamiento, la posición
a partir de la referencia como el 0. Entonces tendrían que sumarle el x0 a cada trámite. En vez de delta de x sería la posición en función del tiempo. Y así calcularían en cada tiempo la posición en la que se encuentra. Pero de esta forma ya está bien. Luego, el punto 3 nos decía: un tren viaja a una velocidad constante de 70 km por hora y pasa una señal en rojo. A 60 metros de pasar la señal comienza a reducir su velocidad a razón de 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿A qué distancia la señal se detiene por completo? El punto A. Hagamos un dibujito, ¿no? Pongamos que en este punto, acá, pasa mi señal en rojo. Y lo hago con el rojo, ¿no? Acá va a ser mi eje de referencia. ¿Sí? Todo para allá es negativo, o sea, para la derecha voy a tomar que es positivo y para arriba positivo, en este caso no hace falta. Pero para allá está yendo el tren. Y está viajando a una velocidad constante, ¿no? Pasa la señal, está yendo a velocidad constante, pero nos dice que a 60 metros de pasar la señal, supongamos que por acá, cuando se encuentre por acá, si esta es mi posición inicial, que van a ser los 0 metros, ¿no? A 60 metros, ahí comienza a reducir su velocidad a razón de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces fíjense, tiene un trayecto en MRU, acá va a ir a velocidad constante, y de acá hasta que se detenga va a ser MRV, ¿sí? Porque en este trayecto aparece una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto sería de menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Es negativa porque el vector de la velocidad va a ir en sentido contrario, va a ir para allá. Si estoy desacelerando, va a ser contrario al movimiento. En cambio, mi velocidad del tren, vamos a ponerlo así, está yendo para allá. ¿Sí? Por lo tanto, y acá decimos que se va a detener. No sabemos a qué distancia. Es lo que nos pregunta el primer punto. ¿A qué distancia de la señal se detiene por completo? O sea, ¿a qué distancia de acá la señal en rojo se detiene por completo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, yo diría de calcular todos los datos, ¿no? O podemos arrancar directamente tomando el trayecto de MRV, que arranca a los 60 metros. Entonces, tenemos como, llamémoslo como la posición en función del tiempo, ¿no? Recordamos, en MRV va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo de referencia más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo de referencia al cuadrado. ¿Sí? Recordamos que MRV es un polinomio de segundo grado. Entonces tenemos para este tramo, el tramo de MRV, tenemos que nuestra posición inicial va a ser a los 60 metros. ¿Sí? Arranca ya en 60 metros. ¿Dónde finaliza? Eso no lo sabemos. Tenemos este dato que son 60 metros. Tenemos nuestra velocidad inicial en este tramo, va a ser con la que ya venía en MRU, que son 70 km por hora. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra velocidad inicial que van a ser 70 km por hora. Esto lo pasamos a metros sobre segundos
ya que la aceleración la tenemos en metros sobre segundos al cuadrado y la posición inicial en metros, entonces pasemos todo a metros sobre segundos. Sabemos que 1000 metros es 1 kilómetro. Y sabemos además que 1 hora son 3600 segundos. Por lo tanto, hora se va con hora, kilómetro se va con kilómetro. La respuesta nos da en metros sobre segundos. Entonces sería 70 dividido 3,6. Esto es aproximadamente 19,44 metros sobre segundos. ¿Qué otro dato tenemos? Dice, ¿a qué distancia la señal se detiene? Bueno, tenemos el tiempo, que eso no lo sabemos aún, de este trayecto, pero tenemos el tiempo inicial, tampoco lo tenemos. ¿Sí? Pero yo puedo suponer que en este tramo mi tiempo inicial lo puedo tomar como 0. Entonces, si yo tomo como 0 este tiempo, el tiempo que calcule va a ser el tiempo final, pero solamente tomando este tramo, haciendo de cuenta que lo anterior no existe, solamente es el tramo MRV. Entonces, nuestra posición en función del tiempo va a ser igual a 60 metros más 19,44 metros sobre segundos por el tiempo, que eso no lo conocemos. ¿Sí? Esto me gustaría escribirlo más así. Más 1/2 de la aceleración, por lo tanto sería 1/2 por menos 2 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos dos incógnitas. No sabemos la posición final ni tampoco sabemos el tiempo. Pero ¿qué sí sabemos? Lo que sí sabemos es que en este punto, cuando se detenga, la velocidad de mi tren va a ser igual a 0 metros sobre segundos, porque va a estar totalmente detenido al final del trayecto. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, si recordamos la ecuación horaria de la velocidad del tiempo, sabemos que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo de referencia también. En este trayecto sabemos que nuestra velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundo. Nuestra velocidad inicial la tenemos y es de 19,44 metros sobre segundos. La aceleración la tenemos, es de menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Tiempo de referencia dijimos que es 0, por lo tanto podemos despejar el tiempo, que sería el tiempo al que se detiene. Entonces, este tiempo, vamos a llamarlo tiempo Tdet, vamos a llamar el tiempo que se detiene, va a ser igual a mi velocidad al tiempo del detenimiento menos mi velocidad inicial del tramo dividido la aceleración, ¿sí?, de ese tramo, ¿no? Lo que hice fue despejar el tiempo de detenimiento, ¿no?, que lo llamé tiempo sub det. Reemplazando todos los datos, esto va a ser 0 metros sobre segundos menos 19,44 metros sobre segundos dividido menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto va a dar alrededor de 9 segundos, 9,72 segundos, ¿sí?, aproximadamente. Si
siguiendo con este cálculo, bueno, ahora que tenemos el tiempo al que se detiene, ya sabemos cuál es. Y podemos reemplazar este mismo tiempo en la ecuación horaria de la posición, porque ahora ya tenemos el tiempo. Entonces, mi posición al tiempo que se detiene va a ser igual a 60 metros más 19,44 metros sobre segundos por el tiempo que se detiene. Se lo puedo reemplazar ya en esta ecuación, que sería por 9,72 segundos más 1/2 por menos 2 metros sobre segundos al cuadrado por 9,72 segundos todo al cuadrado. Por lo tanto, esta posición a los 9,72 segundos, ¿no?, de este trayecto, acá lo puedo reemplazar también porque si ya lo reemplacé no lo tengo que escribir ahí. Acá es 9,72 segundos. Haciendo todo este cálculo, 154,52 metros. ¿Sí? Esta va a ser la posición teniendo mi referencia en los 60 metros. ¿Sí? Por lo tanto, yo tenía 60 metros de la señal que pasó en rojo y le sumo, ahora todo este trayecto me va a dar que esta posición de acá, no es que le sumo, sino que esta posición de acá son 154,52 metros. ¿Sí? En este trayecto que duró 9,72 segundos. ¿Sí? Entonces, a partir de acá este trayecto duró 9,72 segundos y terminó a los 154,52 metros. Por lo tanto, esta es la distancia a la cual se detiene por completo, ¿sí?, de la señal en rojo. ¿Por qué digo que es la señal? Desde la señal en rojo, o sea, de los 0 metros hasta acá, porque acá yo tomé como mi posición inicial los 60 metros. Entonces acá estoy sumándole eso, o sea, ya arranqué en los 60 metros, estoy calculando a ese tiempo de referencia, que sería 0 segundos, pero a partir de acá, ¿sí?, de los 60 metros, y me está dando exactamente la posición, 154,52 metros. No le tengo que sumar ni restar nada más. Esta entonces es la respuesta del punto A. En el punto B, ¿cuánto tarda en hacerlo a partir del momento en el que pasa la señal? Esta pregunta puede tener muchas confusiones, porque muchos me pueden decir, ya lo calculaste, son 9,72 segundos. Pero fíjense que estos 9,72 segundos son a partir de los 60 metros. Porque tomé como tiempo de referencia los 0 segundos, pero a los 60 metros. Por lo tanto, este es el tiempo que hizo este trayecto, de los 60 a los 154. Pero ese no es el tiempo total. El tiempo total va a ser el tiempo de MRU más el tiempo de MRV. O sea, de los 0 a los 60 metros más el de los 60 a los 154. Por lo tanto, hace falta calcular el trayecto, el tiempo del primer trayecto. Lo calculamos de la siguiente forma. Entonces, tenemos el punto B, tenemos que calcular el tiempo y tenemos la ecuación horaria, ¿no? Tenemos que mi x de t, en este caso, va a ser igual a mi posición inicial más mi velocidad inicial por el tiempo.
menos el tiempo de referencia. Para este caso, mi posición inicial son los 0 metros, mi velocidad inicial es la del tren, 19,44, mi tiempo de referencia es 0 y mi tiempo es el que voy a calcular ahora. Entonces, despejando el tiempo de esa ecuación, bueno, y me faltó decir que en este tramo mi posición final van a ser los 60 metros. Entonces, despejando acá el tiempo, me queda que el tiempo va a ser igual a mi x de t menos mi posición inicial dividido la velocidad inicial. Que haciendo estos cálculos serían 60 metros menos 0 dividido 19,44 metros sobre segundo, ¿no? Esto nos va a dar 3,09 segundos. Por lo tanto, el tiempo que tarda en detenerse, o sea, el tiempo para detenerse, no, yo lo escribí como tiempo det. O sea, vamos a leer de vuelta la pregunta, decía cuánto tarda en hacerlo a partir del momento en el que pasa la señal. Entonces tarda en hacerlo sería 3,09 segundos más 9,72 segundos. Y esto es aproximadamente 12,81 segundos. ¿Sí? Este es el tiempo que tarda en detenerse después de que pasa la señal. En rojo. 60 metros después comienza a detenerse. Hasta que se detiene a los 154,52 metros. Por último, ¿qué velocidad tendrá al finalizar el recorrido? Y bueno, es más que obvio. Ya la marcamos acá. Sabemos que la velocidad al finalizar va a ser de 0 metros sobre segundos. Ya que se detiene. Esta es la respuesta C. Por último, nos quedaría el último ejercicio. Que este ejercicio tiene su complicación de entender el enunciado. Dice, leer la siguiente descripción del recorrido que realizó una estudiante de ingeniería durante un día del último fin de semana largo y luego realizar la gráfica de la velocidad en función del tiempo, suponiendo que Cintia parte desde su casa con el auto detenido. Indicar los tramos mencionados en la gráfica. Entonces, el tramo A empieza al mediodía su viaje y conduce durante 2 horas a 60 km por hora. El tramo B, al alcanzar la mencionada rapidez, comienza a acelerar durante 6 km. El tramo C, cuando llega a la posición 8 km y aplica los frenos lentamente hasta que se detiene 4 km más adelante. Luego el tramo D, allí se queda detenido en un kiosco por media hora, tiempo en el que aprovecha a cargar combustible y tomar un café. Luego continúa conduciendo a rapidez constante de 80 km por hora y llegando a destino a las 17:30. Tramo E, finalmente, después de ver un recital de 2 horas, vuelve hacia su casa partiendo del reposo y avanzando con aceleración constante durante 15 minutos. Aclaración, no es necesario realizar la gráfica a escala y se pueden tomar valores estimativos sin calcularlos. Básicamente, esta aclaración lo que nos está diciendo es, hagan la gráfica más o menos como les salga, pero que estén bien las pendientes de las velocidades, ¿no? Eso es lo único que está diciendo el ejercicio. Porque si nos tenemos que poner a calcular los tiempos, los desplazamientos, no, se les va todo el tiempo del parcial, no hay tiempo para eso. Además, hasta entender bien el enunciado, que no sé realmente si está muy bien o muy bien. Sí, yo lo leí varias veces, hasta a mí me costó un poco.
Así que básicamente lo que pide es eso, es hacer una gráfica estimativa que hasta podríamos ni siquiera ponerle valores. Entonces tengo mi gráfica de la velocidad en función del tiempo y mi tiempo, ¿no? Entonces dice, parte desde su casa con el auto detenido, pero después me dice que el tramo A empieza a mediodía su viaje y conduce durante 2 horas a 60 kilómetros. No aclara cómo alcanza los 60 kilómetros, suponiendo que acelerando, ¿no? Entonces, esto se puede tomar bien de dos maneras. Una es diciendo, bueno, acelera hasta los 60 kilómetros y después viaja un tramo de 2 horas aproximadamente, ¿no? Ahí estaría el primer tramo, ¿no? Que es una especie de tramo raro. Pero como solamente el tramo A habla de que conduce 2 horas, este sería mi tramo A. Solamente la línea horizontal, ¿sí? El primer punto lo obviamos de cómo llega ahí. También podían arrancar directamente del tramo A 60 km por hora y eso estaría bien. Tampoco hace falta poner la referencia acá de la velocidad ni del tiempo. Van a ver más adelante por qué, porque si no sería mucho bolonqui calcular todo. Y no es lo que se espera que hagan los estudiantes en este punto, ¿no? Al menos con un enunciado tan rebuscado. En el tramo B, dice, al alcanzar la mencionada rapidez comienza a acelerar durante 6 kilómetros. Bueno, comienza a acelerar, por lo tanto va a tener pendiente positiva. 6 kilómetros no sabemos cuánto tiempo es, la verdad no importa. Este es nuestro tramo A, este va a ser nuestro tramo B. Luego el tramo C dice, cuando llega a la posición 8 kilómetros, no sé cuándo es ni dónde, para mí ya la pasó, pero bueno, aplica los frenos lentamente hasta que se detiene 4 kilómetros más adelante. Bueno, está diciendo que se va a detener, que pisa los frenos y se detiene, ¿sí? Supongamos ahí, este va a ser mi tramo C. Ahí se detiene, mi velocidad es 0 cuando se detiene. Luego, el tramo D dice, allí se queda detenida en un kiosco por media hora, tiempo en el que aprovecha a cargar combustible y tomar un café. Luego continúa conduciendo a rapidez constante. Ok. Acá en este tiempo se va a detener, ¿sí? Se detiene un tramito de tiempo. O sea, ¿por qué digo que es confuso? Porque esto ya sería un tramo, solamente que se haya detenido. Pero bueno, parece que todo el tramo es que se detiene y después conduce a velocidad constante. Entonces, arranca acá, hay un agujerito vacío y supongamos que es, no sé, por acá continúa su trayecto a una velocidad constante de 80 kilómetros. Supongamos los 80 kilómetros están ahí. Entonces todo esto es el tramo C, el tramo D. El tramo E dice, finalmente después de ver un recital de 2 horas vuelve hacia su casa partiendo del reposo y avanzando con aceleración constante. O sea, acá hay algo que mucho no se entiende muy bien, pero parece que el tramo D tampoco termina acá, porque pasa a una velocidad constante y podemos decir que de acá bruscamente se detiene, ¿no? Se detiene ahí. 80 km por hora se detiene. O pueden hacer una pendiente negativa. La verdad no importa, porque está diciendo que hagamos ese tramo, listo, ya lo estoy haciendo. Y por último, finalmente, después de ver un recital de 2 horas, vuelve hacia su casa, partiendo del reposo.
Bueno, supongamos que cuando se detiene, luego 2 horas después, supongamos por acá, parte hacia su casa, o sea, está volviendo. Por lo tanto, la velocidad va a ser negativa. ¿Sí? Entonces sería como una cosa así. Y básicamente una cosa así les debería quedar la gráfica. Yo creo que este punto personalmente no fue muy bien revisado en cómo se definió el cómo hacerlo, ¿no? Como que no se entiende muy bien el ejercicio. Para mí un tramo es un tramo. Un tramo simplemente estoy hablando de un tramo de velocidad y debería ser o una línea con pendiente o una línea horizontal. No debería haber más de una pendiente en el mismo tramo. Así que bueno. Pero básicamente lo que se espera es que se haga una gráfica aproximadamente así. Sin calcular tiempos, sin calcular velocidades. Lo importante es que se entienda más o menos cómo quedaría la gráfica de la velocidad. Bueno, esto fue todo, espero que les sirva. Nos estamos viendo. Chao.